Bienvenidos todos, hoy estamos ¿Por qué listos. me ha salido este panettone keto tan esponjoso y tan alto? Quédate y te lo cuento. Y para hacer este rico panettone vamos a utilizar 90 gramos de harina de coco, otros 90 gramos de linaza dorada pero molida. Yo estoy utilizando esta, va muy bien, simplemente tenéis que molerla en un procesador de alimentos y la tendréis así finamente. Aseguraros que sea linaza dorada, porque la linaza marrón oscura tiende a amargar un poco. Esta es la ideal, la linaza dorada, 90 gramos. 27 gramos de psyllium. 60 gramos de mantequilla ablandada. Ojo, que esté ablandada, no líquida. Simplemente la dejáis fuera del refrigerador un par de horas y ya estará ablandada. 100 gramos aproximadamente de endulzante. Yo estoy utilizando en esta ocasión eritritol. 250 mililitros de leche de almendra o leche de coco. Aseguraros que no lleve nada de azúcar. Levadura de panadero. Aproximadamente, en esta ocasión yo estoy utilizando 12 gramos. Ojo, no es levadura química, o sea, polvo de hornear. En esta ocasión sí que estoy utilizando levadura de panadero. Ralladura de naranja o ralladura de limón o ambas, si queréis, para darle ese toque cítrico a nuestro panettone. Chispitas de chocolate 100%, cacao. Yo en este caso no tengo chispas de chocolate, simplemente he troceado una tableta, aproximadamente pues una media taza de arándanos. En esta ocasión son frescos, pero si los tenéis ya secos, pues podéis utilizarlo, que es mucho mejor si lo tenéis frescos, porque los deshidratados tienden a tener demasiada fructosa y aumenta también los carbohidratos. En esta ocasión yo estoy utilizando media tacita. De forma opcional le podéis poner un poquito de agua de azahar o extracto de ron si tenéis. Este le va a dar un toque muy bueno, pero si no lo tenéis, simplemente le podéis poner un poco de extracto de vainilla o el sabor que más os guste. Y para darle una pincelada arriba en el panettone para que quede como doradito, ese aspecto tan bueno, le vamos a poner un poco de huevo por encima, es decir, pincelarlo con huevo y un poco de coco rallado por encima. También es para decorar, pero si no tenéis, no pasa nada, podéis omitir este paso. 8 claras de huevo. Si no queréis usar las 8 claras de huevo y queréis usar el huevo entero, no importa, podéis usar 4 huevos enteros, pero también os digo que no va a subir tanto el panettone. Yo os recomendaría que usarais 8 claras de huevo. Yo lo tengo en este formato, para mí es mucho más fácil, pero podéis simplemente separar las yemas de las claras y ya está. Y luego las yemas podéis utilizarlas para otra cosa. Y una pizca de sal. Y lo primero que vamos a hacer es llevar al microondas durante 1 minuto la leche para que se temple, para poner aquí la levadura. Ya la tengo aquí, ha estado 1 minutito, simplemente para que se temple un poco. Y ahora vamos a ponerle la levadura, los 2 sobrecitos. Estos son de 5,5 gramos cada uno, o sea, en total 11 gramos. Movemos un poco y vamos a dejar que levite para saber si nuestra levadura está bien o no. Tendría que burbujear de aquí a un ratito. Así que vamos a taparla y la dejamos aquí por un momento. Y mientras tanto, en una charola vamos a poner la harina de coco, la linaza, el psyllium, el endulzante y la pizca de sal. Y vamos a mover todo muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Así. Con una varilla es mucho más fácil. Bien, ya está aquí todo bien mezcladito. Quitamos las varillas y vamos a introducir las claras de huevo. La cucharadita de agua de azahar o si tenéis extracto de ron o vainilla, lo que queráis. Movemos otro poquito, así con una espátula. Vamos a introducir la levadura. Mirad,
¿Veis? Que ya ha burbujeado. Eso quiere decir que la levadura está activa. En el caso que vuestra levadura no se active con la leche de almendra que tengáis o la de coco, pues podéis ponerle media cucharadita de miel. Sí, miel. No pasa nada, porque la levadura se va a comer el azúcar que tenga la miel, la fructosa en este caso. Así que no importa, le podéis poner un poquito. Yo en este caso, con la leche de almendra que tenía, pues sí que ha levitado bastante. ¿Veis que está burbujeando? Está completamente activa. Vamos a introducir acá y vamos a mover todo bien para que se integre. Ahora añadimos la ralladura de naranja. En este caso podéis utilizar de limón o ambas. Y los arándanos de chocolate también. Voy a dejar un poquito para ponerle en la parte de arriba para decoración. Y de arándanos también voy a ponerle otros 4 o 5 para la decoración. Movemos todo bien. ¿Y ahora qué nos faltaría? Pues nos falta la mantequilla ablandada. La vamos a poner ahorita. Ahí está. Movemos otro poquito bien para que se integre. Ya la tenemos aquí, bien integrado todo. Vamos a deshacer aquí un poco más la mantequilla, así. Y ahora pues solo faltaría pasarlo a un molde de panettone o el que tengáis, un molde para tarta, pero para que tenga este aspecto de panettone debe ser un molde alto y estrecho. Vamos a buscar el molde, esto ya lo tenemos. Y ahora mirad, yo tengo este molde, le he puesto un poquito de papel para hornear y aquí vamos a introducir nuestra masa de panettone. Y para ello me he puesto unos guantes, porque así va a ser muchísimo más fácil introducir este contenido. Así. Ahora le ponemos unos arándanos a modo de decoración. A ver que quiero que lo veáis. Y le vamos a poner las chispitas de chocolate que hemos reservado antes. Así. ¿Veis? Bueno, ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Ya estaría listo para llevarlo al horno. Pero no como os pensáis. Vamos a llevarlo al horno a 100 grados tan solo y vamos a ponerle debajo una fuente de agua hirviendo y vamos a dejarlo ahí dentro pues aproximadamente 1 hora. Ahora os explico. Mirad, aquí tengo una fuente de agua hirviendo que vamos a poner aquí debajo. ¿Veis? Así, a ver si no me quemo. Y acá tenemos el panettone. ¿Vale? Está a 100 grados el horno. Así que ahorita vamos a dejarlo aquí durante 1 hora aproximadamente. Con el horno cerrado. Y ahora mirad, ya ha estado 1 hora levitando y vamos a ver qué tal. Muy bien, mirad todo lo que ha subido. Genial, se ve estupendo. Ahora le vamos a poner un poquito de huevito por encima. Batimos el que ya os mostré, así un poquito. Y con un pincel lo pincelamos para que le dé un aspecto aún más increíble. Así. Y ahora vamos a ir al horno, pero en este caso vamos a ir al horno. Ahora ya sabéis que está a 100 grados, pues simplemente lo metemos tal cual y le subimos la temperatura a 180 grados. Es decir, no hace falta precalentarlo a 180 grados. Así, tal cual habéis sacado el panettone con la temperatura para levitar que ha estado a 100 grados, pues ahora simplemente lo subimos hasta 180 grados, pero con el panettone ya adentro. Vamos allá. Así, ha estado a 100. Pues ahora vamos a ponerlo a 180 grados. Mirad, si se os oscurece demasiado o tuesta demasiado la parte de arriba del panettone, simplemente le ponéis un poquito de papel albal y termináis de cocerlo. Se me ha ocurrido hacer una prueba.
Esto es un poquito de la masa del panetone que lo he puesto en estos recipientes de silicona apto para microondas. Voy a introducirlo pues aproximadamente unos 2 minutos en intervalos de 30 segundos. Vamos a ver si también funciona en el microondas. Vamos allá. Y aquí los tenemos. Evidentemente, al hacerlo en el microondas no sube tanto como en el horno, pero huelen exquisito. Vamos a ponerlo en un plato y luego probamos a ver qué tal está. Mirad, aún están calientes, así que vamos a dejar que se enfríen un poquito para probarlos, pero se me antoja que van a estar ricos, seguro que sí. Ya ha terminado de hornear y ahora lo que vamos a hacer es apagarlo y vamos a dejarlo así, entreabierto, unos 10 minutos más. Y aquí lo tenemos. Vamos a dejar que termine de enfriar un poquito y desmoldamos. Vamos a desmoldarlo y mirad qué pinta tiene. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Vamos a dejar que termine de enfriar. Y aquí tenemos esta delicia. Ahora solo falta probarlo. ¿Me acompañas? Estoy deseando probarlo. Vamos a partirlo en la mitad a ver qué tan esponjoso es por dentro. Ya os vaticino que esto está esponjoso por la forma que se comporta al partirlo. ¡Mirad! ¡Wow! ¡Qué pinta! Pero mirad ¡qué esponjosidad! Vamos a partir un trocito, así. Mirad, aún está un pelín caliente. Se antoja demasiado, no puedo resistir. ¡Qué rico huele! Delicioso, delicioso. De veras, creo que es el mejor panetone que he hecho hasta ahora. No os lo perdáis y seguid el paso a paso para que os salga así de esponjoso. Muchísimas, pero que muchísimas gracias por verme. Si os ha gustado la receta, dale un like, suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo camine por aquí y compartir con aquellas personas que creáis que le pueda ir bien este tipo de receta tan saludable sin nada de azúcar, apto para diabéticos y para la dieta cetogénica. Estas navidades, cómete un dulce saludable, si puedes, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo, un beso y un abrazo y hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Ah! ¡Esperar! ¿Se me olvidaba? No. Aquí os dejo cómo ha salido el panetone o los panetones chiquititos que hemos hecho en el microondas con esta misma masa. Vamos a ver qué tal sabe. Y aquí los tengo. No ha subido evidentemente tanto como el panetone, seguro que no va a estar tan esponjoso, pero si no tenéis horno o no queréis complicaros la vida, vamos a ver. Bueno, ni tan mal. Vamos a ver. Sí. La respuesta es sí. También podéis hacerlo en microondas 2 minutos y 30 segundos. Eso es lo que me ha llevado a mí en intervalos de 30 segundos. Estas navidades sí que voy a ser feliz y voy a poner un postre saludable a toda mi gente, a todas mis amistades y a toda mi familia. Cuidaros mucho y sean muy, muy felices.